con Román Losinski. Por Éxitos. Mire, mañana jueves 7 entra en vigencia este tema de los aranceles impuestos por Trump. Brasil, India, México, Unión Europea son en este momento algunas de las economías con las que hay aún conversaciones pendientes. Algunas decisiones de Trump, uno dice, bueno, parecen basadas solamente en lo económico, meramente en lo económico, pero en otros casos parece privar también el tema político. Bueno, de lo económico vamos a hablar a continuación en nuestra agenda. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y hoy con el doctor Pedro Palma, como saben, economista, máster en Administración de Negocios, máster y PhD en Economía, socio director de Ecoanalítica, además individuo de número y fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Doctor Palma, siempre un gusto hablar con usted. ¿Cómo está? Muy bien, Román. Gracias por tu invitación y saludo a tus oyentes. Muchísimas gracias por Un placer. atenderla. Doctor Palma, a ver, en su experiencia con todo lo leído, con todo lo aprendido, con todo lo investigado, le pregunto, ¿en algún otro momento de la historia, en algún país, algún presidente utilizó los aranceles como un arma geopolítica? ¿Antes ha ocurrido? Bueno, sí, en realidad sí. Fue muy común, por ejemplo, en la época de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un proteccionismo generalizado de los países, incluyendo el mundo industrializado, que protegían, cerraban, exigían determinados aranceles o establecían cuotas de importación. Ese proteccionismo cambió en el tiempo y se fue a una situación de apertura económica, entre otras razones, porque los Estados Unidos se hizo un país muy costoso. Los costos de producción en los Estados Unidos eran altísimos y por lo tanto producir cualquier producto en los Estados Unidos era muy poco competitivo con respecto a las posibilidades de producirlo en otros países donde los costos eran mucho menores. Y eso llevó a una situación a la globalización, fundamentalmente a la globalización, que fue, mira, se produce donde más barato, donde menores costos existen y por lo tanto se importan productos, se importan piezas, se importan partes, se ensamblan en los Estados Unidos y se le ofrece al consumidor norteamericano un producto a un menor costo y por lo tanto eso incrementaba la competitividad de los Estados Unidos, que era sin duda alguna el principal mercado, el mercado más importante existente en el mundo entero, porque era donde había mayor capacidad de compra. Era la sociedad opulenta de la que hablaba Galbraith en su libro de hace unas cuantas décadas atrás. Y por lo tanto había mucha capacidad de compra, pero había que ofrecerle a ese comprador productos de relativo bajo costos y productos que pudieran competir en precio con los productos producidos en otras partes del ¿El mundo. argumento es el mismo ahora, doctor Palma? ¿Lo ve justificado ahora? No, bueno, ahora lo que hay es un cambio radical de orientación. Ahora lo que hay es un retorno al proteccionismo más salvaje, si se quiere, en los Estados Unidos, donde el presidente Trump lo que ha planteado es que él quiere nuevamente que se produzca en Estados Unidos, que las industrias que se fueron de los Estados Unidos y que invirtieron en Asia, en la América Latina, en otras partes de Europa, etcétera, vuelvan a los Estados Unidos y produzcan dentro de los Estados Unidos. Y para ello simplemente establece unas tarifas muy altas de los productos que proceden de esos otros países con la finalidad de restarle competitividad a esos países y forzar a las empresas norteamericanas o a cualquiera que quiera estar presente o vender sus productos en ese principal mercado que sigue siendo los Estados Unidos, que instale sus plantas de producción en los Estados Unidos. Eso es algo que no tiene mayor asidero ni tiene Mm, mayor fundamento desde el punto de vista económico. mm. Entre otras cosas, porque los Estados Unidos en todo ese proceso de la posguerra pasó de ser un país productor de los productos que se vendían, como ya decía en los años inmediatamente siguientes a la Segunda Guerra Mundial, a un país, digamos, productor de servicios
y por lo tanto exportador de servicios. ¿Exportador de qué? De turismo, exportador de tecnología, exportador de productos altamente sofisticados, productos científicos, etcétera, que eran utilizados en otros países del mundo para producir chips o para producir una serie de productos. Y eso se potenció tremendamente con el Internet y con toda esta digitalización que hemos vivido durante las últimas décadas. Y eso es lo que son los Estados Unidos hoy, un exportador de servicios, no un, y un importador de productos, un importador de bienes, que son los que pueden provenir del resto del mundo, pero en una forma mucho más a menores precios y por lo tanto haciendo que, el consumidor americano no padezca mucho de estos productos. ¿Qué es Mm, lo que va a suceder eso, con esta política de Trump? Bueno, simplemente esto va a tener sin duda alguna un efecto inflacionario claro. muy importante dentro de los Estados Unidos. Eh, Esencialmente porque los aranceles, las tarifas, no son otra cosa que un impuesto indirecto. Es un impuesto, digamos, que recae sobre el importador. Quien importa tiene que pagar un 15% del valor de lo que importa, un 20, un 25%, un 100%, lo que fuese la tarifa que se establezca. Pero ese importador transfiere ese impuesto al precio del producto que vende. Y por lo tanto, quien termina pagando en una forma indirecta, por eso se denominan impuestos indirectos, quien termina pagando ese impuesto es el consumidor a través de un precio mayor. Y por lo tanto, toda esta política proteccionista establecida por el presidente Trump con altos aranceles, lo que va a hacer sin duda alguna, o su implementación lo que va a hacer sin duda alguna, es a tener un impacto inflacionario importante en los Estados Unidos y no va a tener mayor éxito en cuanto a la promoción de instalación de nuevas plantas de producción dentro de los Estados Unidos, porque esas plantas no van a ser competitivas y por lo tanto las empresas norteamericanas o las empresas internacionales que, digamos, inviertan en los Estados Unidos serán empresas que invertirán en plantas, digamos, altamente relacionadas con tecnologías o plantas, digamos, que no tengan unos impactos en costos muy altos, de que no se vean afectadas por los altos costos que existen en los Estados Unidos. Claro, es el doctor Pedro Palma quien nos acompaña. Doctor Palma, ¿y otros países o presidentes podrían hacer lo mismo, seguir ese ejemplo de los Estados Unidos? Los poderosos, claro, me refiero, porque luego en el otro extremo están, digamos, los menos privilegiados y ahí le pregunto, ¿solo deben aceptar ser sumisos o deben activarse, buscar otros mercados, alianzas, imponer aranceles también a lo importado por Estados Unidos? ¿Cómo deben responder? ¿Cómo responderán los países poderosos a partir de este ejemplo de Trump y cómo los menos favorecidos? Bueno, sin duda alguna va a haber una reacción. Claro. Está habiendo una reacción, sin duda alguna. Esa reacción, tú las has mencionado, por ejemplo, diversificación de mercado. Hacer que esa alta concentración de exportación hacia los Estados Unidos se oriente o se canalice hacia otros mercados, hacia otros países. Y eso es lo que está buscando, por ejemplo, China, Ujú. con todo este esfuerzo que está haciendo para diversificar sus mercados y reducir, por lo tanto, la concentración de exportaciones hacia los Estados Unidos para minimizar los efectos de las altas tarifas que amenazan los Estados Unidos con imponerle a China. También la reacción, bueno, si los Estados Unidos me imponen un arancel de 25%, yo le impongo unos aranceles similares, que es lo que también está diciendo Brasil. Sin embargo, esa reacción hay que verla con bastante cuidado, porque también eso implicaría presiones inflacionarias adicionales en esos países que imponen o que incrementan sus aranceles para responderle a la de los Estados Unidos. Buscar otras fuentes de suministro, digamos, productos que se vean menos afectados por incremento de costos debido a todos estos aranceles. En fin, hay una serie de reacciones, digamos, de unos u otros países. Y los países que más pueden tener capacidad de reaccionar a esa política de altos aranceles son los países obviamente más industrializados o los países como China, que son países que han avanzado tremendamente en las últimas décadas
en los últimos años, ni siquiera en las últimas décadas, en los últimos años han avanzado tremendamente en la generación de tecnologías, en los avances, digamos, de diversificación productiva, tremendamente, y que por lo tanto se hacen cada vez más competitivos y cada vez más amenazantes para esa competitividad con los Estados Unidos. El segundo gran gigante del mundo actual de la economía es China, y obviamente China se está moviendo en muchas áreas, en muchos campos, para, digamos, neutralizar o minimizar los efectos negativos que esa política de altas tarifas en los Estados Unidos puede tener sobre Sí. ellos. Y en el caso de Venezuela, doctor Palma, Venezuela ha entrado en el grupo, es un bloque bastante largo de países a los que aplican un arancel de 15%, pero ¿qué otros aranceles habría que sumar? Se ha vuelto, por ejemplo, a hablar de aquel 25% a los países que compraran petróleo venezolano cuando ya se ha llegado a un nuevo acuerdo, por ejemplo, con Chevron. No, sí se sigue hablando de que esa posibilidad existe. Sobre todo, una de las cosas que estamos viendo en esta política del presidente Trump es un cambio diario, un cambio a veces hasta por hora, donde las cosas cambian y los anuncios cambian y las tarifas cambian y las amenazas cambian. Entonces, es muy difícil a estas alturas decir, no, eso se va a aplicar a Así rajatablas y es. por lo tanto, pero ahí está la amenaza, sin duda alguna. Y la amenaza es que cualquier país que importe petróleo venezolano o país que intervenga como intermediario o como, digamos, facilitador para hacer transbordos, para ser el importador del petróleo venezolano que después se reexporta a China o se reexporta a la India, ese tipo de acciones va a ser penalizado con un arancel de 25% sobre todas sus exportaciones a los Estados Unidos. De materializarse esa amenaza, eso sin duda alguna implicaría un costo muy elevado para Venezuela, e implicaría unas limitaciones importantes para las exportaciones de Venezuela, sobre todo porque todavía están por aclararse una serie de detalles, pero la renovación de la licencia de Chevron en Venezuela va a ser algo distinto a lo que fue la actuación de Chevron hasta hace unos meses atrás. Porque hasta hace unos meses atrás, la que producía el petróleo de Chevron era la empresa mixta de Chevron y PDVSA. Esa empresa mixta le pasaba el petróleo a Chevron, porque era Chevron el que Ujú. realmente producía. Entonces, Chevron podía exportar la totalidad de ese petróleo a los Estados Unidos, recibir un pago por ese petróleo, hacer un apartado de esos pagos para, digamos, cobrar su acreencia con PDVSA, reducir la deuda que tenía PDVSA con Chevron, y después también vendía una cantidad importante de esos dólares que recibía producto de su exportación a los Estados Unidos en la banca privada venezolana. ¿Por qué vendía esos dólares? Bueno, los vendía para obtener bolívares que necesitaba para pagar sus operaciones en Venezuela, para pagar sus costos en bolívares en Venezuela, pero fundamentalmente también vendía esos dólares para recibir los bolívares que tenían que ser transferidos a la empresa mixta para pagarle ese servicio de petróleo que Ujú. esa empresa mixta le prestaba a Chevron, y también para cubrir los impuestos que esa empresa mixta le pagaba a el Estado venezolano. Porque esa empresa mixta era pechada tenía que pagarle impuestos. Ahora no, ahora resulta que el gobierno americano dice no, bajo ningún respecto, los pagos del petróleo que se exporte por Chevron a los Sí. Estados Unidos puede ser utilizado, pueden llegarle al gobierno venezolano para pagarle impuestos o de otra forma. Entonces, lo que aparentemente se ha visto es que ese pago que va a hacerle Chevron a la empresa mixta, que va a seguir funcionando, es en petróleo. Claro, Y por lo tanto, producto, claro. entonces Chevron va a apartar una parte del petróleo, digámoslo así, que produce en Venezuela, para pasárselo a la empresa mixta, y otra parte para exportarlo a los Estados Unidos, sí, que
parte de exportación a los Estados Unidos que va a recibir a cambio dólares. Pero esos dólares van a servir para cobrar su acreencia con PDVSA y para quedar con esos dólares en los Estados Unidos, pero va a reducir en una forma muy importante, aparentemente, la venta de dólares a través de la banca privada en Venezuela. Y eso puede significar, si es así, eso podría significar una reducción importante de la oferta de divisas en el país y, por lo tanto, presiones alcistas sobre el tipo de cambio. Doctor Palma, en los 2 minutos que nos quedan, lo que estoy viendo por una parte, así lo interpreto y probablemente esté equivocado, no lo sé, pero algunas decisiones lucen profundamente injustas y otras rayan en el chantaje. ¿A qué me refiero con injusta? El gobierno de los Estados Unidos va a terminar recibiendo petróleo producido en Venezuela a través de Chevron, pero yo a ti, tercer país, te voy a pechar con 25% si le compras ese mismo petróleo a Venezuela. Eso luce injusto. ¿Y a qué me refiero con chantaje? Bueno, cuando uno lee, por ejemplo, que Trump está amenazando a la Unión Europea con subir los aranceles de 15 a 35% si no invierte $600 mil millones en los Estados Unidos. Entonces, por una parte, injusticia, por otra parte, chantaje. Eso va mucho más allá de lo económico, ¿no? Esto tiene que ver con política, con geopolítica. Mira, sí, puede ser, si lo vemos tal cual como tú lo planteas, sí hay injusticias. Ahora, todo está cambiando de una forma, como ya te digo, a veces hasta por horas. Sí. Y por lo tanto hay que ver cómo es que se va a implementar todas esas cosas. Van a ver qué tanto de esas amenazas que hace el presidente Trump se van a materializar efectivamente dentro de una economía. Por ejemplo, la importación de $600 mil millones en energía por parte de los Estados Unidos y la inversión de más de $700 mil millones en nuevas plantas de Europa en los Estados Unidos. Bueno, eso no se va a hacer en cuestión de un mes. Eso tiene que tomar un tiempo. Y en ese tiempo, corre el tiempo de la presidencia del presidente Trump. El presidente Trump no se puede reelegir y, por lo tanto, mira, muchas de esas cosas que se prometen en una mesa de negociación, la aplicación o implementación de esas promesas toma tiempo y, por lo tanto, hay que ser cauto en cuanto a los impactos que realmente esas promesas van a tener sobre la economía mundial y sobre la economía de Europa y otros países. El presidente Trump no se puede reelegir, pero ve con muy buenos ojos que lo haga Nayib Bukele en El Salvador. Gracias, doctor Palma. Un fuerte abrazo, que esté muy bien. Un placer, gracias. Un gusto siempre. Es el doctor Pedro Palma, economista, máster en Administración de Negocios, máster y PhD en Economía, socio director de Ecoanalítica, individuo de número y fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Son ahora las 7:58 de la mañana. Voy a compartir algunos pocos mensajes publicitarios antes de ir a la pausa para volver, ya lo saben, con Jimmy Marul. Será nuestra rocola el día de hoy, rocola de música, pero rocola de fotos también. Ya va a ver a lo que nos referimos. En publicidad les quiero hablar de Alimentos Mari. ¿Qué Mari eres hoy? Pregunto. En los granos Mari está el sabor del hogar y en tu mesa, como en la mía, siempre hay un producto Mari con su variedad de granos. Me refiero a carotas negras, blancas, rojas, especialmente seleccionadas, arvejas verdes y amarillas, garbanzos, lentejas, todos deliciosos y nutritivos para ti y para tu familia. Es una familia que ama nuestra familia, porque Mari es parte de nuestras mesas. Variedad en productos como variedad en gustos y personalidades hay. Entonces, si los granos Mari son parte de tu mesa, ¿qué Mari eres hoy? Porque Mari tiene más para dar. Y vamos a hablar de Conexus, que es la empresa creadora del pago móvil interbancario. Sí, Conexus. Y en estas 3 décadas y media, a través de sus bancos aliados, ha brindado a los venezolanos, nos ha brindado las mejores soluciones a la banca electrónica, desarrollando, estimulando a la gente a utilizar tecnología de vanguardia y cumplir con las leyes y regulaciones establecidas para operar en nuestro territorio. Son 3 décadas y media para operar en excelencia, con tradición en cada gestión. Es Conexus, red de redes. Son ahora las 7:59 de la mañana. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 8:09 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Una señal que llega desde Margarita el día de hoy, pasa por Caracas y luego se extiende a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Transmitiendo nosotros desde Margarita, lo hicimos ayer, lo estamos haciendo hoy. Muy a propósito de esa entrevista que grabamos ayer con Titina Pensini y con Boris Izaguirre, que van ustedes a poder escuchar, disfrutar el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana. Agradecer
agradecer en ese sentido a nuestro escenario, es el Hotel Miragua Hotel Beach and Club. Fíjese usted, hoy tenemos nuestra rocola, pero la rocola de hoy va a ser distinta. ¿A qué me refiero? Sí, vamos a escuchar música, claro. La música que escucha nuestro invitado, que es especial para él, pero también va a ser muy visual, por lo que recomiendo que si usted ahora puede hacerlo, y si no lo puede hacer ahora, hágalo después, vea esta entrevista por YouTube. Es que nuestro invitado es fotógrafo, él es cineasta, es aviador, es instructor de vuelos en globos aerostáticos, tiene unas fotos increíbles, pero más allá de las fotos, es lo apasionante de la historia detrás de cada una de esas fotos. Vamos a escuchar música, vamos a ver fotografías, vamos a hablar de las fotografías y tenemos en nuestra rocola además la particularidad de que mi invitado está en el estudio y yo no. Él está en el estudio en Caracas y yo estoy desde Margarita. Esta es nuestra rocola con Jimmy Marul. Rocola. Gustos musicales que forman parte de tu vida.